Hola, buenas tardes. Esta tarde vamos a hablar de innovación en el ámbito educativo, y más concretamente de innovación en centros agrupales rurales, más comúnmente llamados CRAS. Para ellos contamos con la colaboración de María. Actualmente María desarrolla su actividad docente en un centro agrupado rural. Buenas tardes, María, y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. A ver, para ir centrándonos en la entrevista, me gustaría que nos explicases qué es un CRA o un centro rural agrupado y cuáles son las principales diferencias o las diferencias más significativas que tiene un CRA con lo que nos viene a la mente cuando nos llaman un colegio o colegio estándar. Vamos a hablar un colegio de varias líneas. Vale. Pues primeramente decir, las siglas CRA son Colegio Rural Agrupado y como propiamente indican, pues suelen ser lugares un poco apartados del centro, de la ciudad. Son lugares con menos habitantes y por tanto los colegios son muchísimo más chiquititos, más pequeños. Y otra característica curiosa es que suelen ser varios pueblos los que se agrupan para formar un solo colegio. Es decir, comparten el mismo equipo directivo, director, jefe de estudios, secretario, pero están colocados en áreas muy distintas. Pueden ser de 3, de 4, de 5 o de 6 pueblos, incluso cada CRA. Entonces, cada uno de estos pueblos pueden tener 3 unidades, estar divididos en 3 clases, en 2 o incluso varios suelen ser unitarias. Solo hay un profesor para todos los alumnos que están en ese pueblo. Por tanto, decir que es muy necesario pues, ser muy organizado y muy pulcro, planificar con muchísima antelación y ser muy flexible para todas las cosas que van sucediendo. Muy bien. Para seguir, me gustaría que me respondieses qué es lo que entiendes por innovación educativa, ¿vale? Y cuáles son las actividades que desarrollas en tu aula dentro de tu colegio rural agrupado para promover todas las actividades de innovación. ¿Y cuáles son las nuevas tecnologías que aplicas, que Vale, aplicas dentro de tu aula? pues innovar. Para mí innovar es salirse de la pauta, del libro, hacer algo diferente a lo estipulado, buscar una motivación y una imaginación en los alumnos y sobre todo potenciarla. Voy a contar entonces las actividades que hacemos para promover. Primeramente, estamos inmersos en un proyecto de fruta saludable, consumo saludable. La consejería nos dota semanalmente de fruta y la repartimos al alumnado 3 veces a la semana. De esta manera promovemos la buena alimentación y el incremento de la calidad de vida. Y esto va acompañado de actividades en el aula para complementarlo. Me gusta mucho hacer proyectos también al menos una vez al trimestre. Y ahora mismo vamos a empezar con un proyecto de solidaridad y conocimiento de otras culturas, con un colegio de la India. Estamos haciendo actividades de acercamiento a los niños para que empaticen con los otros y después reflexionamos y les escribimos cartas en las que contamos cómo es nuestro día a día, cómo es nuestra familia, nuestras costumbres y los ideales que tenemos. También dibujamos y enviamos todo en un dossier. Después lo intercambiamos con el colegio de la India. Ellos nos envían el suyo. Los niños están encantados. Otro proyecto que estamos llevando a cabo es el programa de bilingüismo, como en muchos centros, ya que está tan en auge el inglés. Además, tenemos un programa de inteligencia emocional. Hace muchísima falta. Es el tercer año que repetimos. Hacemos cosas diferentes cada año, pero repetimos, ya que consideramos que no solamente los contenidos son lo que tenemos que fomentar en nuestros alumnos, sino también educarles como personas, en el ámbito más global de la propia palabra. También hacemos un proyecto que se llama Intercrash, que consiste en juntarnos una vez cada trimestre con todos los pueblos de la comarca que son crash como nosotros y aprendemos deportes diferentes y solemos hacer también campeonatos en el que un solo equipo lo forman personas de muchísimos pueblos.
para fomentar muchísimo la cooperación. También decir que luego a nivel de aula me gusta mucho hacer investigación con los alumnos y ya hemos hecho varios proyectos en los que ellos se han informado de un tema, ya sea en papel, en web o vía oral, y luego lo exponen en clase. Antes de exponerlo, lo ponen en común con todos sus compañeros. Se van sentando uno a uno hasta que todos han compartido con cada uno de sus compañeros. Y lo hemos hecho con la energía, lo hemos hecho con conocer tu pueblo, lo hemos hecho con los megalitos que hay en nuestra comarca. Y ahora de cara a Navidad vamos a hacer un proyecto de investigación sobre la Unión Europea. Después, también a nivel de cada asignatura, hacemos varias cosas interesantes que tienen que ver con la innovación. En este caso, ya no sé si es más innovación o tiene que ver más con las TICs, porque usamos bastantes páginas. Por ejemplo, usamos la página del Quinzet para hacer el cálculo mental en vez de hacer el del libro. Leemos del cañón fragmentos de libros que están de moda o que acaban de salir hace poquito tiempo y de esa manera están más motivados para leer en voz alta. Hacemos proyectos globales de plástica y nos juntamos los especialistas de música y educación física y hacemos teatros y proyectos de plástica en los que ponemos los trabajos en un mural para que todos seamos una parte de un gran todo que luego queda plasmado en una pared del aula. Trabajamos también con páginas de otros centros, como la de Loreto, que es la que más uso. La geografía la trabajamos con el mapa Flash interactivos y decir que desde que la uso hace ya 3 o 4 años se ha incrementado muchísimo el nivel de notables y sobresalientes en los alumnos. No tengo ni un suspenso este año, me parece muy curioso, así que voy a seguir usándola. Trabajo mucho con una página que se llama Grado 56, que es como una especie de trivial que también les gusta. Y por último, globalmente, casi todos los proyectos de investigación que he comentado que hacemos los plasmamos con Poplet. Así que esto es un poquito lo que suelo hacer en clase. Bueno, muy interesante. Por lo que estoy viendo, estás inmersa en un montón de proyectos innovadores y en multitud de actividades dentro de tu aula y de tu CRA en el tema de la innovación. Lo que me llama la atención y me corrige si me equivoco, es que actualmente en los centros rurales es mucho más fácil ser innovador que hace 15 años, cuando nosotros estábamos haciendo la EGB. Estar en un centro rural, pues por la distancia y por las dificultades de las comunicaciones, pues era muy complicado innovar. Y lo que estoy viendo que ahora, hoy en día, que con las nuevas tecnologías y con el acortamiento de las distancias, no solo igual estar en un centro rural tiene sus inconvenientes en la innovación, sino que puede ser hasta incluso positivo, debido a que igual tienes más contacto con los alumnos, con las familias, o no sé, explícanos un poquito este tema. Sí. Ahora mismo los pueblos se han acercado muchísimo al nivel de las grandes ciudades en cuanto a lo que innovación y TIC se refiere. En mi caso, claro, como estoy en un CRA, todo es bastante más flexible, entonces puedo desarrollar los proyectos con más tranquilidad y más facilidad. Y sí que hay muchísima cercanía con los alumnos, también la hay con sus padres y por supuesto con el equipo directivo. Y todos juntos formamos un triángulo de buena relación. Entonces esto facilita muchísimo el que vayan bien y que lleguen a buen puerto todos estos proyectos que desarrollamos. Y como tenemos los mismos recursos prácticamente que en un centro ordinario que está en el cogollo de la gran ciudad, pues efectivamente no tiene nada que ver en la antigüedad, cuando cursábamos la EGB, con la actualidad. Muy interesante. Otro aspecto que has sacado a relucir y creo que es muy importante también son las familias, en el ámbito tanto educativo en general como en la innovación en particular. Me interesa saber si las familias realmente tienen interiorizado o asimilado lo que es la innovación,
o realmente cuando le contáis estos proyectos innovadores les suena chino o ponen cara muy extraña? No sé, me gustaría que me explicases un poquito cuál es la reacción de las familias en el tema de la innovación. Mira, pues hay que tener en cuenta que hoy en día los padres de nuestros alumnos son muy jóvenes y dada su juventud, trabajan mucho. Y sobre todo, ¿dónde hay trabajo? Pues hoy en día volvemos a la antigüedad y vamos al trabajo en la gran ciudad. Entonces todos ellos, o una gran mayoría, trabajan en un núcleo más grande, más extenso y, de hecho, tienen que usar las nuevas tecnologías en su trabajo. De manera que el hecho de que trabajen y de que usen esas nuevas tecnologías hace que asimilen perfectamente los procesos de innovación que de momento les proponemos. Tanto es así que se está hablando incluso de poco a poco en un área eliminar el libro físico en papel y hacerlo con un libro electrónico en un área, de cara al año que viene, en conocimiento del medio en concreto. Pero todo esto está todavía con hilvanes, se ha comentado, se va a hacer un grupo de trabajo en el centro y el año que viene veremos, cuando nos propongamos y nos formemos los docentes, cómo va. A lo mejor pienso que va a ir fenomenal y luego pues no resulta así. Pero en principio yo creo que van a asimilarlo bien, porque hoy por hoy todo lo que yo he propuesto o se ha propuesto en el centro ha sido fabuloso, su entendimiento y su cooperación, sobre todo. Perfecto. Otra pregunta que te quería hacer es, dentro de la innovación, ¿cuáles son las principales nubarrones, escollos que te encuentras a la hora de realizar tu actividad docente, a la hora de innovar en tu actividad docente? Si la innovación realmente es un camino despejado o realmente todavía es un puerto empedrado que cuesta subirlo. Vale, pues a mí me parece que la crisis ha hecho mucho daño a todos los niveles y eso ha causado que no tengamos tantos recursos como quisiéramos. Entonces, a mí me parece que esa falta de recursos, tanto económicos como humanos, pues hacen que no se pueda llevar a cabo como quisiéramos. Entonces, yo en mi caso, así siendo mucho más concreta, a mí se me cae la red a menudo. De manera que, aunque tenga planificadas varias actividades, siempre tengo que tener un plan B. Y en este caso, incluso un plan C. Porque en el mejor de los casos puedo haber grabado el material en un pincho, pero si consiste en una página concreta y no la puedo grabar en el pincho, por mucho plan B que haga, pues a veces no resulta tan innovador o tan emocionante el aprendizaje por parte de mis alumnos. Me rompe la planificación. Muy bien. Y por último, ya la última pregunta, como ha salido a relucir también lo que el momento socioeconómico en el que nos encontramos, en el momento de crisis, tanto económica como social, la última pregunta que me gustaría hacerte, si tuvieses sentado al lado al responsable de educación de tu comunidad, ¿qué es lo que le pedirías para mejorar la innovación en tu centro? Bueno, pues por las fechas en las que estamos le pediría pues un décimo de lotería que estuviera premiado, porque al final se reduce todo a lo mismo. Si tuviéramos ese décimo premiado, tendríamos más recursos, como he dicho anteriormente, tanto humanos, que se han notado mucho los recortes, como económicos. Y si tuviéramos también una economía con menos, sobre todo salarios congelados, también estaríamos en general más motivados. Ya no solo hablo por mí, hablo por el ambiente que se huele en los centros. Y sobre todo pediría más tiempo, pues en horas exclusivas, por ejemplo, y más formación, porque aquí últimamente se forma el que quiere. Y si fuera más motivante y hubiera un poquito más de iniciativa, yo creo que podríamos tener todos mucha más formación y eso haría una riqueza brutal en nuestro alumnado, para demostrarles, ¿no?, las ganas que tenemos de enseñar, que por lo menos se plasmen en el día a día. Está claro. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y creo que ha sido muy interesante esta entrevista. Hemos aprendido un montón de cosas respecto a los CRA, respecto a la innovación, que es de lo que se trataba.
Y pues muchísimas gracias por tu colaboración y por estar con nosotros. A ti. Hasta luego. Hasta luego.